Hola, mi nombre es Claudio Contreras Aburto. Soy profesor de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Yo pertenezco a la Academia de Física de esta facultad. Antes de hablarle acerca de lo que fue mi seminario de esta semana, el seminario de posgrado, les quisiera hablar un poco acerca de nuestros programas de posgrado enfocados a la investigación. Entonces, si ustedes desean informes acerca de lo que ofrecemos como posgrado en una opción de modalidad de investigación, pueden visitar la página del Doctorado en Ciencias Físicas, dcf.doctorado.unach.mx. En esta página ustedes pueden encontrar información acerca del programa, acerca del mapa curricular en la sección programa y de las diferentes optativas que pueden tomar a lo largo de su preparación. También en la sección de núcleo académico ustedes encuentran información acerca de las líneas de generación de conocimiento que se cultivan en nuestra facultad. Yo pertenezco a la línea de generación y conocimiento de física teórica. Y pues en la física teórica hacemos la matemática para poder modelar lo que sucede en la naturaleza. También en el apartado de staff del núcleo académico ustedes pueden encontrar más información acerca de nuestras actividades de investigación y de las opciones que podríamos ofrecerles para realizar tesis de doctorado y más información acerca de nuestros logros y demás. También pueden encontrar en la sección convocatoria el cartel de la convocatoria que se actualiza anualmente, ya que nuestro ingreso es anual. También en la sección de ingreso ustedes pueden encontrar los detalles de los requisitos, etc. Bien, ahora les gustaría hablar un poco acerca de lo que me dedico. Yo me dedico al estudio de lo que se conoce como la materia blanda. La materia blanda fue un nombre acuñado por un científico francés de nombre Pierre-Gilles Dejean. Pierre-Gilles Dejean, él ejemplificaba la materia blanda de la siguiente manera. Dice, imagínate que eres un indio del Amazonas y te quieres hacer una sandalia. Entonces lo que hacían los indios del Amazonas es ir al bosque y extraer de los árboles el caucho, que es este líquido blanco que le llora a los árboles, y entonces lo depositaban en un molde y al siguiente día ya estaba solidificado. Y ese es un ejemplo de materia blanda, que con una pequeña perturbación que se le aplica, en este caso un cambio de temperatura de día a noche y que esté en un molde, entonces se solidifica. Entonces la materia blanda se caracteriza porque tiene muchas escalas de longitud combinadas. Entonces, por ejemplo, en la materia blanda tenemos, por ejemplo, agua, en donde las moléculas son del tamaño de angstroms, y podríamos tener, por ejemplo, bolsitas de grasa, como lo es en el caso de la leche, en donde los tamaños pueden ser de hasta micras. Entonces, combinando todos estos elementos, tenemos lo que se conoce como materia blanda. A mí me interesa la fase líquida de la materia, y ejemplos de la fase líquida de la materia pues es la materia blanda, en particular, por ejemplo, las soluciones iónicas. También me interesan, por ejemplo, las membranas biológicas. Las membranas biológicas también son un fluido, pero es un fluido bidimensional. Y en este fluido se mueven partículas, se transportan partículas, y el transporte de estas partículas es importante, por ejemplo, para la transmisión de señales en el cerebro, para poder tener sensibilidad. La transducción de un esfuerzo a una señal eléctrica se entiende en parte gracias a entender la movilidad de los objetos que están incrustados en las membranas. También es importante mencionar que en todos estos sistemas, como en la mayor parte de estos sistemas, hay agua. El agua tiende a separar las cargas positivas y negativas. Entonces también es importante en nuestro estudio estudiar sistemas que sean cargados eléctricamente, en donde tengamos iones como, digamos, sodio o cloro. Entonces, en el estudio de transmisión de señales, por ejemplo, en el cerebro, uno tiene que estudiar o investigar cómo es que se mueven estas cargas en el interior de entornos biológicos, como por ejemplo dentro de la célula. La célula es un entorno altamente poblado.
en donde conviven billones de moléculas de agua con proteínas, con diferentes tipos de macromoléculas biológicas. Y estas macromoléculas biológicas entonces viven en este ambiente que es un líquido que tiene carga eléctrica. Entonces es interesante o es importante entender cómo es que este líquido responde al movimiento de estos objetos y a la vez cómo el movimiento de estos objetos, como las macromoléculas, está acoplado al movimiento del líquido. En la biología, la mayor parte de los procesos específicos son químicos, pero la física también juega un papel importante en el sentido de que para poder entender estos flujos y el acoplamiento con los flujos uno debe formular descripciones en el marco teórico de la física, usando ecuaciones de la hidrodinámica y así. Otro tema que a mí me interesa es acerca de la cristalización. En la cristalización es un proceso de solidificación y actualmente se entiende cómo es que se cristaliza una sustancia, por ejemplo, un líquido que esté muy saturado, pero no se entiende a qué velocidad sucede. De hecho, es uno de los problemas abiertos de la física entender a qué velocidad sucede esto. Porque, por ejemplo, en el experimento se encuentra que esta velocidad es, digamos, poniéndolo por una analogía, 100 kilómetros por hora, pero en las predicciones teóricas se encuentra que es del orden de 1 nanómetro por hora. Entonces, lo que es de nuestro entendimiento teórico está todavía muy lejos de poder describir cuál es como se dice, la tasa de crecimiento de un cristal. Entonces, en el seminario de esta semana les hablé acerca de los procesos de transporte en la fase líquida de la materia. ¿Y por qué me interesan a mí los procesos de transporte? Como acabo de mencionar hace un momento, por ejemplo, el movimiento de las macromoléculas está acoplado con el campo de flujo del fluido en donde éstas están inmersas. Y entonces se transporta cantidad de movimiento, masa, materia y carga de un lado a otro. Y entender ello requiere que desarrollemos la física de procesos fuera de equilibrio. Entonces, por eso es uno de los temas que me interesan y de eso trató el seminario que impartí el día de hoy. Gracias.